Amigos del podcast de la máquina, qué gusto saludarlos. Los veo muy contentos, a Javier, los veo muy contentos, allá a Tito, ahí anda su El porrito. exigente está contento y La persona más exigente de México, el hoy lo veo aficionado más celebrando. exigente de la máquina. Todavía tengo mis notitas, muchachos, Ah, pero espero que no, espero que no. Felicidades, felicidades, por supuesto, contentos. Pero quisiera primero arrancar este podcast recordando a Paquito Villa, cumple un año, ¿no? Que ya no está con nosotros físicamente, pero está con nosotros, por supuesto, siempre en cada momento y seguramente estaría muy, muy contento de ver lo que está pasando. Seguramente disfrutó ayer, seguramente la pasó muy bien viendo desde el cielo a la máquina. Y bueno, un fuerte abrazo a Paco Villa, a su familia. Cumple un año exactamente, lo cumplió este 1 de mayo que nos dejó físicamente, ¿no? Así es que abrazo a Paquito y centrándonos en esta semifinal de CONCACAF contra Tigres, un partido parejo, un partido muy bravo. La verdad es que yo me lo imaginaba en el papel un poquito más tranquilo, pero Tigres tuvo una buena participación. Hay quien dice que Tigres fue mejor. Por ahí escuché ayer a Javi dándole mucho crédito, ¿no? A lo que hizo Tigres. Para mí fue un partido muy parejo en el cual Cruz Azul también tuvo sus oportunidades para finiquitarlo, ¿no? Simplemente hay una que tiene Nacho Rivero un mano a mano ahí contra Nahuel. Hay jugadas que se pudieron haber aprovechado. Hay polémica también. Hay mucha gente que dice que sí era penal el de Jesús Orozco Chiquete, ahí en el área, ¿no? Una jugada muy polémica en la cual se sigue discutiendo si era penal o no. Yo revisándola, porque me había quedado muy lejos ayer en cancha, yo pienso que no es penal y los expertos en arbitraje dicen que no es penal. Y bueno, ahora Cruz Azul estará en la gran final contra Vancouver el 1 de junio con posibilidades de cambiar de fecha, porque hay elecciones en ese día, hay que recordar. Hay posibilidad de cambiar de fecha. ¿Qué se juega Cruz Azul el próximo 1 de junio? Ganar el título de la CONCACAF, 4 millones de dólares, que es el premio, ir al Mundial de Clubes 2029 y también ir a la Copa Intercontinental en diciembre de este año, que aún no se anuncia oficialmente dónde será, pero todo parece indicar sería en Qatar. Todo eso se juega Cruz Azul el próximo 1 de junio contra Vancouver. Por cierto, en el Olímpico Universitario. Ayer gente de CONCACAF me decían, no se va a cambiar de sede, no se va a ir a Los Ángeles, a Las Vegas, a ningún lado, se va a jugar en el Olímpico Universitario la gran final de la CONCACAF. A ver, arranco contigo, Javi. Me dices que tienes comentarios. Estoy asustado, espero que no de los que nos tienes acostumbrados. ¿Cómo estás, Javi? no, Fuerte no, no. abrazo. Pero primero que quede claro, quitar el sombrero, reconocer el esfuerzo, reconocer la capacidad de sufrir, reconocer al plantel, reconocer a Vicente, pero sobre todo al plantel. Quiero quitar de este 2024, quiero quitar a Anselmi, quiero quitar a Vicente y reconocer a los mismos que empezaron el 2024, porque los refuerzos de este torneo han contribuido, pero en realidad no han sido significativos. O sea, hay que reconocer a Mier, a Lira, a Dita, fíjate los que voy a decir, no estoy mencionando a Jorge Sánchez, no quiere decir que no haya contribuido, pero a los originales, a Mier, a Dita, a Rotondi, a Lira, a Charlie, a Farabelli, a Sepúlveda, a Rivero, porque los demás que han llegado, específicamente Luca, Bogus, Montaño y Campos, quizá Montaño el que más hay que decir, oye, qué bien, ¿no? Pero estos grandes bombazos que costaron un dineral, hoy en la ecuación no significan el cambio diferencial. Claro, te ayudan, soportan. No quiero decir que no haya hecho algunas cosas Luca o algunas cosas Montaño, sobre todo ellos dos, ¿no? El polaco ayer perdido. Pero bueno, no voy a empezar por lo negativo, sino por lo positivo. Las finales y las semifinales se juegan así. Claro que salió respondón Tigres. Ayer en la mesa de picante decíamos Mario Carrillo, Rafa Puente y yo, que en el partido de ayer, en la eliminatoria, en los 180 minutos, veo mejor a Cruz Azul, porque el margen de superioridad de Cruz Azul en la ida es distinto al margen de superioridad de Tigres en la vuelta. Entonces, en los 180 minutos me parece mejor el equipo de Cruz Azul. Pero ayer me parece que a Cruz Azul, conste que empecé con lo positivo. Ayer a Cruz Azul, ¿qué le falta? Le falta primero controlar el medio campo, precisión en el pase, defenderse con el balón y no terminar sufriendo, porque es cierto que los Tigres no andan muy lúcidos
jugadores que de pronto toman pésimas decisiones, pero no me digan que no Tigres de pronto se convirtió en un vendaval y Cruz Azul no supo, digamos, cortar ese ritmo, ¿no? De pronto manejar la pelota o de pronto volver a llegar. Y Tigres siempre dijimos, va a bajar en la capital, compitió con mucha gallardía. Yo creo que Tigres se va con mucha dignidad, más allá de que le falta fútbol, de que le falta brillo a cada uno de sus elementos. Me parece que ayer se la puso muy complicada Cruz Azul, o sea, fue un dolor de cabeza todo el tiempo Tigres. Cruz Azul tuvo las suyas, recuerdo la de Sepúlveda, del cabezazo de Rivero, pero también yo les pregunto, ¿hay intervenciones al límite de Nahuel? No, o quizá una, pero del lado de Cruz Azul es un partidazo de Mier. Hay dos al límite de Mier sobre todo, o sea, fundamentalmente, principalmente, hay dos jugadas muy Yo no exigentes. me acuerdo mucho, Javi, a Mier siendo figura ayer. ¿Cómo? Yo no me acuerdo de muchas jugadas donde Mier fuera figura ayer. Bueno, hay un cepillazo a primer poste en el primer tiempo que no era fácil de Córdoba, ¿se acuerdan? Abajo, a primer poste, o sea, una jugada donde llega, sí se El acuerdan, no, único, el único no. remate a puerta de Tigres en el primer tiempo, ese. Y en El de- por eso, y en el segundo tiempo también hay una jugada que termina sacando Mier. Los dos remates a puerta de Tigres en todo el Bueno, partido. bueno, y Cruz Azul, ¿cómo obliga a Nahuel? La de Sepúlveda que le pega muy flojo en una diagonal y luego un tiro que termina sacando, ¿no? También como Mier en una que no se tira para atrás en el primer tiempo, ¿se acuerdan? O sea, sino que simplemente regresa y la manda para tiro de esquina, una pelota que no era fácil, pero no vuela, no le hace al cuento. O sea, lo que quiere decir es que ambos llegaron, ambos tuvieron sus llegadas, sus aproximaciones, pero la posesión de la pelota y no creo que haya sido voluntario por parte de Cruz Azul, fue mucho mayor por parte de Tigres. Yo esperaba un Cruz Azul más autoritario, no quiere decir que esto se traduzca en crítica, entiendo todo lo que estaba en juego, entiendo cómo Cruz Azul de pronto la avientan 10 minutos. Ahora, para mí, para su servidor, si le marcan el penalti al Chiquete, yo no habría dicho qué escándalo, porque además el Chiquete comete un error de inteligencia emocional. Tiene al jugador de espalda, saliendo del área, como la del Toro Fernández contra Araujo, saliendo del área. Ya sé que afloja el cuerpo el jugador de Tigres, pero esa, si el VAR la revisa y dice penal, hoy no podríamos estar diciendo, wow, qué escándalo. Insisto, no me parece penal, pero si lo hubieran marcado, porque además Bricio dice que no, pero el Chiquimarco dice que sí. O sea, hay división de opiniones entre los exárbitros, los que realmente tienen peso. Felipe Ramos, que fue mundialista, dice que no. Así he visto opiniones de un lado y del otro. Fernando Ahora, Guerrero dijo que no, tampoco, Fernando el Guerrero que cantante. no. Ahora, también cosas que tenemos que decir aquí, Tito, Adrián, porque este podcast no pretende ser un podcast porrista, sino un podcast muy analítico, ¿no? Les pregunto, me van a decir, ¿de veras en qué está pensando? No, es que sí tengo que pensar. El cuate Sepúlveda no tira bien el penal. Me van a decir, entró, por favor, no tira bien el penal. ¿Por qué? Por la altura, por la potencia y por la zona. Lo tira a media altura, casi al centro, y lo tira muy suave. Apenas Nahuel se avienta un berrinche brutal porque sabe que había llegado y que se le dobla la mano, no sé si la pelota está La parada. tocó completamente Nahuel. Claro, también podríamos decir Nahuel, o sea, Nahuel para sus capacidades falla porque ya la tenía pues a distancia, ¿no? Bueno, entra la pelota, hay que tener la personalidad, hay que tener el momento, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto lo saco simplemente para decir, ustedes están seguramente de acuerdo conmigo, los partidos no son dos gotas de agua, van a ser muy diferentes las condiciones para la final. No dejo de disfrutar este momento, pero como es Cruz Azul y soy exigente y queremos los títulos, sí tenemos que reconocer que Cruz Azul tendrá que mejorar en la final. Y que si la final fuera en Canadá, estaría bravísimo el asunto. Siendo la final en México, es claro favorito de Cruz Azul y seguramente se las va a ingeniar para hacer un partido un poco más redondo. Insisto, con autoridad y capacidad para generar jugadas de gol cuando se tiene el balón y luego para defenderse con el balón. Creo que Cruz Azul se defendió mucho tiempo sin el balón y eso fue haciendo, no me digan que en los últimos minutos cuando Nahuel juega como líbero dices, y ahí viene una pelota a la punta, y ahí viene una pelota del otro lado. Y hoy mención honorífica para Dita. Me parece que Dita da un partidazo muy con el timing de la marca, cuando llegaba a anticipar ganaba,
cuando se sobraba, terminaba también haciendo el primer contacto, mandando un mensaje de personalidad y de liderazgo. Y lo mejor, la afición de Cruz Azul. Qué entradón y qué vibra y qué momento se está viviendo en simbiosis con la afición. Y otra vez, yo no sé de dónde vienen las fuerzas ocultas, pero a mí lo que me dicen es, a mí lo que me dicen, cada uno tendrá sus fuentes, a mí me dicen, Vicente está tranquilo, Vicente no se queja, el plantel está muy bien, el plantel quiere por ellos mismos ganar este título o dos títulos, entonces yo no sé esta onda, a Vicente no le preocupa que ahorita le propongan la renovación, no le preocupa si se va a quedar, le preocupa cómo está aprovechando esta experiencia para posicionarse como un candidato para Cruz Azul o para cualquier equipo, ¿no? Entonces, hoy volvemos a lo mismo. Si nos remitimos, y creo que es lo más importante, y ya me callo, enero del 2024 a mayo del 2025 es un orgullo ser aficionado de Cruz Azul. Más allá de los responsables, el proyecto que aquí le dábamos con todo a Velázquez, el proyecto que traía todo disperso con Ordiales y con no sé quién, el conejo, no son las personas. Toda esa incertidumbre y el licenciado y no sé qué, toda esa incertidumbre o el cuñado, hoy tiene a Cruz Azul en año y medio como un equipo serio, gallardo, competitivo. Más allá de las personas, el proyecto está muy sólido y ahí hay que subir a este vagón tanto a Víctor Velázquez como a Iván Alonso, como a los dos técnicos, pero por encima de ellos a los jugadores que yo creo que han de estar diciendo, bueno, ustedes creen que necesitamos a Yepeto y somos Pinocho, ¿no? O sea, si no hay alguien que mueva el muñeco no funciona y los jugadores son los que realmente han contribuido al lucimiento tanto de Anselmi como ahora de Vicente Sánchez. Pero orgulloso como aficionado de Cruz Azul de los resultados y del rendimiento en líneas generales. Sin duda, sin duda. Y otra de las jugadas polémicas que hubo ayer fue la de Ibáñez, ¿no? Que para muchos era roja, para otros decían pues estuvo al límite, ¿no? El momento en el cual cae y sobre todo la que mencionas también ahí de Jesús Orozco. Por cierto, Tito, ayer lo que se vivió en CU, pues se hizo sentir ya como la casa, ¿no? De Cruz Azul, en un estadio el cual los jugadores lo mencionaban al principio, no les gustaba, la Ayer directiva no le se firmó gustaba, CU para la liguilla, Adrián. se iban a ir a Puebla. Hubo un momento en el cual estaba prácticamente cantado que se iba el equipo a Puebla y hoy dicen, ¿saben qué? Empezamos a sentir este estadio como nuestra casa. CU tiene posibilidades de ver a un equipo local campeón por primera vez desde 2011 en liga y en el plano internacional desde 1990. Por supuesto, a la gente de Pumas pues no le está cayendo nada bien lo que está haciendo Cruz Azul en CEU. ¿Tú cómo viste el partido, Tito? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te dejó ciertas dudas? ¿O estás contento? Yo te veo muy, muy feliz con... No, no, por supuesto, contento, Adri, con el gusto de saludarlo, Javi. Abrazo a Paquito hasta el cielo, que ayer recordábamos, digamos, a un año de su partida. Seguramente estará muy contento Paquito también, haciendo sus notas, porque Paquito era de esos, ¿no? Que también hacía sus notas como Javi, así, por más de que se ganaba, muchas veces tenía ahí sus apuntes que pasar. A ver. A mí sí me sorprendió que Tigres dominara a Cruz Azul en la posición de pelota. Yo pensé que Cruz Azul iba a ser el que tomara las riendas del partido. Ahora, lo que ganó Tigres para mí, digamos, con la posesión de la pelota, con los cambios que hizo para la vuelta, incluso de posiciones, con algunos nombres que habían jugado en la ida, por ejemplo, el caso de Bruneta, que en la ida jugó prácticamente al lado de Rómulo, partiendo de la base de la jugada, y ayer jugó muy cargado a la izquierda como un volante extremo, aunque tenía tendencia, por supuesto, por sus características, a tirarse hacia el centro. Lo mismo con Córdoba, ¿no? Que reemplazó a Antuna. Son dos tipos que le quitaron profundidad a Tigres, pero le dieron mucho manejo de la pelota. Ahora, Tigres, si bien como decía Javi, te daba esa sensación de que en algún momento podía generar peligro, sobre todo cuando la posesión de la pelota o alguna jugada rápida lograban librar el mediocampo de Cruz Azul y ahí a campo abierto sumaba algunos elementos que parecían complicarte. Pero la realidad es que la finalización de Tigres no fue nada buena. La realidad es que la toma de decisiones en el último tercio del equipo de Pizarro no fue nada buena. Y es ahí donde
yo creo que fue más la sensación que realmente el peligro que generó Tigres. Ya contábamos las jugadas. Pero sí daba la sensación de que cuando Tigres rompía con la posesión o cuando lograba incluso conectar con sus carrileros que no fueron nada profundos, parecía, ¿no? Estábamos a la expectativa de que algún centro, de que Ibáñez, pero la realidad es que a pesar de no tener la pelota, Cruz Azul se veía más peligroso y tenía situaciones de más peligros que las que generó Tigres. Yo entiendo que siempre se va a querer dominar, sobre todo en casa, que siempre se va a querer imponer condiciones, pero la realidad es que las series y más en esta instancia siempre son cerradas. No puedes no querer sufrir en algún momento de la serie, ¿no? Eh, para mí Cruz Azul termina, digamos, dando el golpe de autoridad o dando ese gran paso a la final en la ida, ya lo mencionaba, ¿no? Porque juega con mucha autoridad en la ida, ahí sí le roba la pelota a Tigres, ahí sí genera muchas situaciones, entonces creo que se vino de alguna manera Cruz Azul muy tranquilo y con cierta confianza para la vuelta por el gran partido que hizo en la ida, ¿no? Y por eso también sorprendió ayer lo que hizo Tigres el venir a imponer condiciones a CU no es nada fácil, ¿no? Hablábamos al término del primer tiempo que había tenido el 65% de la pelota Tigres. Ahora, eso traducido en remates a portería era nada. O sea, sí tenían la pelota, pero realmente no generaban gran peligro, salvo esa que menciona Javi de Córdoba, ¿no? Ah, esa fue en el segundo, si no estoy mal. Pero no generó mayor. Ahora, hubiera cambiado mucho el partido si en esa primera jugada, ¿no? En el recentro creo que es Angulo, Angulo. termina estando en posición adelantada, en esa jugada táctica fija, hubiera caído el gol. Ahí me parece que el partido hubiera tomado otro rumbo, otra inercia. Pero yo insisto, yo creo que Cruz Azul, digamos, de alguna manera está de vena. Hay algo que me dice de que el equipo está bien, está enrachado, de que todo le sale. Como hay veces que no te salen las cosas, como hay veces que Cruz Azul ha quedado afuera de eliminatorias en el último minuto, ha perdido finales, a mí me da la sensación de que este equipo trae esa suerte, esa inercia o esa, no sé, como quieran llamarle, la trae para bien, ¿no? Y se va a enfrentar a un gran equipo en la final. Me parece que ya no podemos mencionar más que todos los que juegan contra Vancouver son los grandes favoritos, ¿no? Hay que empezarle a dar la, me parece que el reconocimiento correspondiente a un equipo que sin tener grandes estrellas trabaja muy bien, digamos, en la parte colectiva. Y mencionabas ayer, Adri, que no va a tener a uno de sus pilares ahí en el mediocampo como lo es Berhalter, ¿no? Me parece Berhalter. una baja muy sensible para la final. Pero bueno, yo en términos generales me quedé contento, sabía que en algún momento se iba a sufrir, lo que menciona Javi del penal. Yo sé que no está bien tirado, aparte el patón lo esperó hasta el final, sabía que el cuate es un tipo que por lo general levanta la cabecita antes de patear el penal y la ubica, por lo general al otro lado de donde se vence el portero. Pero vuelvo a lo mismo, el cuate está dulce con el gol, está de vena y cuando como delantero también estás así, estás en ese estado pues la pelota termina entrando, al portero se le va de las manos, algo sucede y volvió a suceder ayer para que el cuate sume su séptimo gol del torneo, que si no pasa nada extraordinario, seguramente será el campeón de goleo de la competencia, bien merecido por él. Sigue Eh, ahí Brian White, ¿no? El de Vancouver tiene también, pero 5 Brian dos White, goles tendrá que menos. hacer, tendrá que hacer 2 en la final, cosa que no creo que suceda, pero bueno. No lo podemos dar como un hecho, por eso dije, si no pasa nada extraordinario, seguramente el cuate será campeón de goleo. Me preocupa la lesión del Toro, no solamente para la final, Adrián, sino para la liguilla. La liguilla está a la vuelta de la esquina y Fernández estaba en muy buena forma. Ayer, incluso cuando él sale, Cruz Azul pierde, me parece pues sí, mucho peso ofensivo, porque el Toro me parece que se estaba complementando muy bien con el Cuate, ¿no? El Cuate jugando más de poste, el Toro tirándose ligeramente atrás y a las bandas, pero con ese empuje que tiene, ¿no? Por su capacidad física. Y ayer viendo la jugada no me queda claro porque en ningún momento veo que le chicotea la rodilla así luego cuando él va a trabar
creo que fue con Gorriarán, ¿no? Me parece cuando traba con Gorriarán en esa jugada, luego, ¿no? Encoge la pierna y ya empieza a cojear y es ahí donde, pues no es un buen síntoma, no es un buen síntoma, digo, de cara a los estudios que se haga, pero yo veo difícil que pueda estar mínimo en cuartos de final, no sé cómo digamos, cómo evolucionará con el correr de los días para las semis. Y me preocupa más la baja del Toro viendo cómo entró Bogusch, ¿no? Que pareciera ¿cómo se diría? Involucionó en vez de evolucionó. Como que No vino está en de más ritmo. ¿eh? No está en ritmo, Bogusch, No, ¿no? pero vino de más a menos, Adrián. Es muy raro que un futbolista llegue tan bien, en tan buena forma, generando tanta expectativa y que de momento se vaya apagando, ¿no? Que de momento venga menos. Yo no sé si tenga que ver mucho por la confianza, si tenga que ver por esta fascitis que mencionaba, ¿no? Que tuvo una fascitis ahí plantada, lo tiene una molestia en la planta del pie ahí que seguramente no lo ha dejado estar al 100, pero sí ahora me da la sensación de que cuando entra tiene más dudas o te entrega más dudas que certezas, ¿no? Y bueno, es ahí donde me preocupa de cara a la liguilla, de cara a la final, porque a Giakoumakis, prácticamente ayer lo decías en la transmisión, Adrián, no le tiene confianza ya, ni siquiera calentaba en el segundo tiempo, creo que lo termina sacando al cuate nada más porque era uno de los apercibidos, ¿no? Para la Sí. final, lo quiso cuidar, igual lo de Amauri con Nacho Rivero pero, pero no se lo ve, no se lo ve en forma, no se lo ve bien, no se lo ve con confianza. Y para este tipo de partidos, para este tipo de series que se vienen en la liguilla, necesitas a todos al 100. Pero bueno, también para el futbolista son buenas oportunidades, porque nunca se sabe Sí, qué puede pasar, Adrián. Nunca se sabe. Hoy pensamos que Cruz Azul pues tiene el plantel completo, ¿no? Salvo lo del Toro, bueno, habrá que hacerle sus estudios. Pero después, viste, la liguilla por ahí, no sé, toco madera, acá se te lastima un evento importante empezando el primer partido de ida frente a León y tienes que ajustar y tienes que modificar y a alguien le toca tener esa oportunidad, a lo mejor para la cual no estaba preparado y es ahí donde tiene que responder, ¿no? Porque ya hablaba Javi de la millonada que se ha gastado en muchos elementos que por supuesto, hay que decirlo, han quedado a deber. pero ahí Tito, Adrián, otra vez tengo que voltear a la directiva. El torneo pasado, si faltaba Piovi, teníamos que decir, híjole, que entre Vargas. Y hoy dices, no está Piovi, que era muy importante, y está el Chiquete. Ha jugado el Cruz Azul sin el Toro Fernández, solamente con Sepúlveda, y metiendo a otro media punta, no será lo mismo, pero hay con qué. O sea, tú puedes meter cuatro volantes y un solo delantero, y hay con qué, ¿no? Hay con qué aproximarte, no digo que sea lo mismo, aproximarte a una cosa efectiva, rendidora, con capacidad. Y ahí sí es otra vez lo que decíamos el primer semestre de Anselmi. Decíamos, el cuate voltea a la banca y no hay nadie, el fondo de armario. Y el segundo torneo de Anselmi, la directiva dijo, hay que traer a Romo. Y el tercer torneo de Iván Alonso, la directiva dice, Campos, Montaño, Luca Romero, Bogush, y ahí está Vicente Sánchez, que tiene todo el mérito, pero también tiene una plantilla que es un dulce para cualquier entrenador. Entonces, cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlas, y la directiva ha estado dando las provisiones necesarias para que el entrenador, llámese como se llame, pues tenga la capacidad y la oportunidad de aprovechar un equipo amplio, un equipo vasto, ¿no? Si hubiéramos perdido al Toro Fernández, cuando se perdió al Toro Fernández, ¿se acuerdan? En el primer torneo de Anselmi se pierde a Toro, bueno, ya estaba antes el Toro Fernández, pero cuando se pierde el Toro Fernández, pues ahí sí era Sepúlveda y Sepúlveda y Y Sepúlveda, ya. ¿no? Y ahora yo entiendo que es una pérdida importante, pero creo que Cruz Azul tiene con qué llevarla, ¿no? Con qué sobrellevar esto cuando volteas a la banca y tienes a Mauri, tienes a Montaño y puedes utilizar a Bogush El tema incluso son los y a momentos, Luca. Javi. Más Sí, que los nombres, son los momentos. Yo me refería al claro, momento, no que no tenga Cruz Azul con quien suplirlo, sino son los momentos. Si hoy tendríamos a Bogush, ¿no? Con el nivel que jugó sus primeros partidos, a mí tampoco me preocuparía, ¿no? El tema es que no está en ese momento. claro, O, claro, pero tampoco creo yo, o sea, a ver, entiendo que la línea es descendente, pero yo no descartaría que de pronto pueda tener un buen partido, ¿no?
No, por supuesto, Sí, por por eso hablaba calidad. de las oportunidades, de que también, o sea, tristemente las lesiones, las expulsiones, las bajas de juego son oportunidades para los que están esperando ahí. Cruz Sí, Azul sí. tiene una banca de 40, 50 millones de dólares, ni modo de que esos muchachos no estén esperando ahí la oportunidad. Nadie le desea que un compañero se lastime, ni mucho menos, pero todos están esperando su oportunidad, a ver cuándo me pone el técnico para demostrar que yo también quiero estar, ¿no? Ahora, Adrián, el 1 de junio son las elecciones del Poder Judicial en México. A lo mejor quieren cambiar para sábado la final o no. Sí, sí es lo que decía, ¿no? Justo que hay posibilidades de cambiar, sí, para 31 de mayo. Entonces hay que ver, ¿no? Hay que ver, pero sí hay ciertas posibilidades. De hecho, Vancouver tenía un partido programado el 31, ya lo va a tener que cambiar. Seguramente vamos a empezar a ver eso. No puede ser tampoco mucho tiempo antes, porque antes está la final del fútbol mexicano. Hay que ver si Cruz Azul llega. Eso también me parece que va a ser un tema interesante, ¿no? Para no perder ritmo, Cruz Azul requiere seguir avanzando en la liguilla para quedar lo más cercano a la fecha de CONCACAF. Porque si queda eliminado, supongamos, en cuartos de final, después tienes 3 semanas de parón hasta llegar a la gran final, ¿no? Entonces, lo importante para Cruz Azul ahorita será recuperar jugadores, seguir en ritmo y seguir avanzando y peleando por el doblete. ¿Quiénes son las bajas en estos momentos de Cruz Azul? Omar Campos, que ya regresó a los entrenamientos. Me dicen que podría llegar a una hipotética semifinal. Yo lo veo difícil por el ritmo, pero bueno, que pueda volver en ese momento. En los cuartos de final de ida se va a perder el partido Willardita por suspensión, por tarjetas amarillas, y Gonzalo Piovi. A mí me dicen que Piovi tampoco llega a la ida contra León, llegaría a la vuelta, pero ahí son dos centrales de baja. Va a estar seguramente Eric Lira con Chiquete y hay que ver quién sale como central por derecha en ese partido. Y la otra baja, la del Toro. A ver, lo del Toro, a ver, ¿qué pasó ayer? Sale entre lágrimas del partido. Es la misma pierna, Adrián? ¿La misma rodilla? Es la misma pierna, ese es el tema. O sea, sale ayer entre lágrimas, me parece que él mismo sabe que ya estando tan cerca de liguilla, una lesión de 2, 3 semanas te deja casi, casi fuera, ¿no? Sale entre lágrimas con mucha preocupación. Después lo que me dicen que sucedió en el vestidor es que estaba muy tranquilo ya después, que no parece ser nada grave, así de entrada, con la pura revisión, no parece ser nada grave. El tema es que es ligamento colateral medial, que es el mismo la misma pierna que sufrió la ruptura del ligamento hace un año. No hay una ruptura, ni mucho menos. Podría ser algo similar, una distensión, así con la pura revisión que le hicieron al momento, una distensión que es la misma lesión que la que sufrió Omar Campos. Pero al ser la misma pierna, quieren revisar, quieren realizar estudios y después saber exactamente qué es lo que tiene. Por eso no me quiero adelantar. Al momento en el cual estamos grabando el podcast, esa es la información que hay, porque a lo mejor para la noche ya sabemos un poquito más, ¿no? A lo mejor ya hay estudios, ya hay alguna Hacer confirmación, una pero resonancia, Adrián. Ujú. es aproximadamente, Tito, Javi, una distensión, es lo que pronosticaban ayer tras revisarlo. ¿Qué sucede con una distensión? Pues es casi un mes fuera, ¿no? O sea, luce muy difícil, luce muy bravo que el Toro pueda regresar, ¿no? Ojalá pudiera hacerlo, pero luce difícil que el Toro sea una alternativa en liguilla. Ujú. Uf, Sí, bueno. incluso ayer cuando sucede lo de la jugada, entra el médico y le hace la famosa prueba, ¿no? Para ver qué tanta estabilidad tenía la rodilla y creo que encontró buenos signos ahí, ¿no? De que la Sí, rodilla sí, estaba sí. estable. Después pueden suceder mil cosas, lo que dices, Adrián. A lo mejor, ¿no? Tuvo una distensión al momento de trabar, a lo mejor, no sé, el menisco se puede pellizcar. El tema es que el jugador siente, en el momento siente y ya no te deja seguir. Algo le pasó, ¿no? De eso es un hecho, porque si no, a lo mejor pisas esto, pasa el momento y tú te vuelves a sentir bien y vuelves a ingresar. Estaba revisando recién la final del año pasado. Ujú. Tuzos y Columbus Y Columbus. jugaron en sábado. Fue el 1 de junio cuando jugaron y fue sábado. A lo mejor pues tendría también, ¿no? Pues, cierto sentido de que se pueda volver a jugar el sábado como lo mencionan, que sería 31 entonces. Correcto. Sábado, sábado 31. Pues a ver si no salen con que. Porque toda la CONCACAF hace sus cosas muy raras, por más que te hayan dicho, Adrián, que de pronto digan, no se puede en México el domingo, pues me la llevo a Los Ángeles, lo siento mucho, voy a cobrar en dólares
Yo sé que Cruz Azul jala gente de Los Ángeles, el Vancouver le va a dar lo mismo, y en lugar de que la entrada sea de 50,000, va a meter 90,000 en el SoFi Stadium, no sé. Pero bueno, esperemos que no, esperemos que respeten al final lo que se ganó en el campo Cruz Azul, ¿no? Porque si te llevas la final de México, suben los momios del Vancouver, ¿eh? Sin que yo diga Claro. que es favorito Vancouver, hay que, en Ciudad Universitaria es otra historia, por más que de ahí haya salido libre Vancouver de la aduana de Pumas, yo vi al peor Vancouver ahí en Ciudad Universitaria, tuvo dos y una para adentro, pero todo el tiempo se la pasó aguantando, aguantando, defendiendo y no, parecía que no escapaba, ¿no? Aunque también luego vemos cómo eliminó al Monterrey, elimina a los Pumas, elimina al Inter de Miami, tiene su mérito, evidentemente, que para muchos es el mejor equipo de la MLS, ¿no? ¿Coinciden ustedes que es el mejor en este momento? Hoy en día sí, y además es el líder, ¿no? Es el líder en la MLS más lo que está haciendo en CONCACAF. Yo lo que veo, y justo ayer lo decía en Fútbol Central, ¿no? Platicábamos con Marco Rosastito y decíamos, ¿quién es el gran favorito a ganar? Pues para nosotros el que ganara la serie entre Cruz Azul y Tigres. Pero donde se emparejaba, y tal cual lo dice Javi, es si la final se iba a Vancouver, ¿no? Si la final se iba para allá, ahí sí veía los moños mucho más Pero parejos. Adri, a ver, Ahorita en Olímpico no lo veo así, yo, Tito. yo no dejaría de reconocer lo que ha hecho Vancouver, porque realmente nadie daba un peso por este equipo de Sorensen, pero tampoco es un equipo que haya deslumbrado. Viene de firmar para mí su mejor eliminatoria. A mí me tocó hacer la primera ronda con Saprissa, perdió en Saprissa, perdió en ¿Perdió casa, ya? y sacó la serie de milagros jugando muy mal en casa. Por eso digo, es un equipo que ha venido de menos a más, ¿no? Y que ese mismo nivel hoy lo está reflejando, como bien lo mencionas en la MLS. Después, Monterrey, ¿no? En donde fue un partido de ida parejo, donde Monterrey se trajo la ventaja del gol de visita, un empate. Sí, fue muy certero y ha sido un equipo muy certero. Voy a revisar las estadísticas, pero creo que ha sido el equipo más contundente de Sin la, duda. la fase perdón, sí, de la fase, de toda la fase final de la CONCACAF, o bueno, de los playoffs. Y es un equipo que ha sido contundente. Yo no sé si la contundencia te va a acompañar siempre. El tema es que viene de dejar una gran imagen, para mí la mejor, insisto, de todas estas rondas, estas fases que fue sorteando, en donde pues queda la sensación de que ya no es tan sorpresa que siga avanzando, sino que ya hay que darle al reconocimiento y al respeto que se merece. Que como equipo trabaja muy bien, sí, que son rocosos, que se repliegan bien, que te muerden, que tienen oficio, que no se vuelven locos con la pelota, sí. Ahora, no tienen para mí ni cerca el potencial individual que tiene Cruz Azul, que tiene Tigres, que tiene el mismo Rayado, no lo tiene. Que trabaja muy bien como equipo, sí, ¿no? Y que sí, y como dice Javi, acá en Ciudad de México a mí me tocó hacer ese partido entre Pumas y Vancouver y no se veía por dónde. Nada más que Pasa Pumas no de sé por milagro. qué, en cierto, iba ya, se había puesto en ventaja y de repente dejó de correr. Pumas dejó de correr, empezó a caminar la cancha, empezó a sobrar el partido, ¡pum! Lo vacunó Vancouver. No, había sido al revés, ¿no? Empezó ganando Vancouver, ahora a lo mejor me estoy equivocando. Había empezado ganando Vancouver, ¿no? Luego encontró el empate Pumas. Le remonta Pumas, Sí, a ver, acabando el ahorita lo partido. checo para no, pero luego, ya sobre el final, pues Puma hace el desgaste, encuentra la ventaja parcial con el gol de Puceto, si no estoy mal, ya Sí. sobre el final. Y después, pues la típica, ¿no? De que vamos todos y vemos qué sucede, y es ahí me parece que fue Blackmon el que hizo el gol del empate, el central, pero dices, bueno, también traen la suerte a su favor, también traen una inercia positiva, ¿no? Esto que hablamos de Cruz Azul, de los momentos, de los equipos, se ve que el equipo la trae, ¿no? La trae a su favor. Y es un equipo que, insisto, que no tiene jugadores que me digas qué futbolista. Berhalter sí, es un tipo muy dinámico, con gran técnica, con llegada, con pase Ahmed, para gol, con media distancia, le pega muy bien a la pelota. No lo tienen, ¿no? Tienen en White un buen goleador. Para mí White, por ejemplo, no es más que Yakumaki, no es más que el Toro, no es más que Sepúlveda, es un buen goleador y hoy anda también aprovechando cada una de las pelotas
que lo sirven. Tiene dos extremos que son muy caracoleros, que tienen mucho vértigo. Bueno, los que vienen jugando, Xavi y Ahmed, son Seleccionado canadiense, Ahmed. seleccionado canadiense. Volvió de Cube en la lateral izquierda, porque había estado fuera un tiempo por lesión, Adrián. Volvió en el partido ahora de vuelta con Inter Miami. Habrá Ujú. que ver si juega él, que era el titular inamovible, otro seleccionado canadiense, o juega este chico Johnson, que es un jovencito que había estado habilitado de lateral. Me parece que es Ocampo, ¿no? El colombianito, el lateral derecho, que también es bravo y me parece que en el partido contra Inter se salvó de la roja. Está Cubas también, paraguayo, seleccionado. No, paraguayo, Cubitas ahí en el mediocampo con Y Berhalter. Blackwood me parece lo mejor Petrovic, el atrás. ecuatoriano que juega bien también. Sí. Dinámico, buena media distancia, también atrevido. Es un buen equipo, es un buen equipo. No es, para mí no es más que Cruz Azul, pero bueno, hay que respetarle. Su momento, el que viene con la confianza a tope por lo que viene haciendo en la liga, por lo que viene haciendo en esta CONCACAF Champions Cup. Y Cruz Azul tendrá que trabajarlo el partido, sin volverse loco y sin confiarse. No te puedes confiar con este equipo. Eso sí, No, muestras de volver una y otra vez en la serie, en las diferentes rondas, fases, Javi. y sabes qué, Tito, también sin considerar este tema, ayer hablaba con un especialista, con un preparador físico, no es preparador físico de futbolistas especialmente, sino licenciado en educación física y un montón de cosas, nutrición y ya sabes, resistencia y fuerza y velocidad, que luego en la televisión usamos indistintamente los términos cuando significan cosas diferentes, ¿no? Y él me decía, yo escucho mucho en los medios de comunicación el tema de la altitud afecta, la altitud afecta, la altitud afecta. Y él me decía, esto se ha vuelto marginal, esto ya no es como hace 10 años, como hace 20 años, cuando los atletas son de alto rendimiento. Me dice, siempre habrá una influencia, siempre va a contar, pero hoy, y ayer lo vimos con Tigres, hoy hay mucha más ciencia y mucho más método para saber exactamente cómo pones a punto a cada uno de los organismos para que ese día se sobrepongan en mayor medida al tema de la altitud. Porque yo vi a Vancouver jugando muy bien en la Ciudad de México en la parte física. Antes tú veías un equipo que venía a la Ciudad de México y decías, terminaban con la lengua de fuera. Ayer los Tigres no terminaron con la lengua de fuera. No Ve a terminaron. Seattle cómo acabó contra Cruz Azul, Javi. ¿Quién? Y a mí me lo dijo gente de Cruz Azul. ¿Quién? Minuto 40 del primer tiempo, Seattle en la serie contra Cruz Azul. Y me dijeron, minuto 40, ya no podían, ¿eh? Ya Bueno, sofocados. por supuesto, Adrián, que hay niveles, o sea, y hay circunstancias, o sea, no todo es igual. Si me dicen los haitianos, pues también, de los haitianos, imagínate el soporte que deben de tener en la parte de la inversión. Seattle a lo mejor no sé, estoy inventando, por el tema de la humedad o el tema de su propia corrida, de lo que plantea el preparador físico a partir de cuando empieza la temporada y ciertos momentos. Pero ayer ustedes vieron Seattle y Vancouver están pegaditos. ayer Tigres sufrió en la Ciudad de México, no sufrió. Y Vancouver no sufrió contra los Pumas. Javi, O sea, Vancouver llegó a la 1 de la mañana el día que bueno, jugó con Puma. Llegaron sobre la hora por el tema este de la adaptación a la altitud y demás. ya. Fue el Entonces día, ve el cómo, mismo día que iban a jugar. exacto, como los especialistas dicen, incluso prefiero que estés un poco cansado por el tema del viaje, un poco con menos sueño, pero en la parte que significa lo que estudian la capacidad de respuesta de los organismos, compíteme, y yo creo que ahora el Vancouver va a hacer exactamente lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo que está contando Tito, va a tratar de llegar justo en la madrugada para... O sea, lo que digo es, que Cruz Azul no se crea que en esa parte puede sacar ventaja, que saques ventaja por calidad, ¿no? Por capacidad futbolística, por experiencia, por buenas decisiones, por concentración, por ser contundente. Miren, ya lo hemos visto plenamente, ¿no? Las diferencias, porque siempre hay que ver las malditas diferencias. El Cruz Azul de Anselmi, cuando cruzaba medio campo, tenía un repertorio de oportunidades, tenía automatismos, tenía como un libro de la NFL, jugada por aquí, jugada por allá, jugada, hay que reconocer eso, ¿no? Este Cruz Azul es más moderado en ese sentido, pero es más equilibrado, ¿no? Como que más balanceado a la hora de que los volantes ayudan en la pérdida de la pelota, a la hora de que se circule el balón de parte de los defensores. Ayer, y es una cosa muy positiva,
Ayer a ningún jugador de Cruz Azul, ni a Mier, ni a Dita, ni al Chiquete, a nadie, ni a Jorge Sánchez, ni a Rotondi, se les ocurrió hacer el florete, el recorte en el pico del área, la finta para acá y luego me voy para acá. Jamás se expuso el balón y eso me parece que es perfectamente un mérito que tiene Vicente Sánchez de que fue diciéndoles, a ver, cuando haya presión se salta la línea o se toca fuerte a la banda con el lateral volante y volvemos a hacer opción para si este está O un poco... juegan directo, O Javi, juegan directo. directo con Entonces, Sepúlveda, con el Toro. a eso me refiero. Es un Cruz Azul que realmente es a lo mejor más, tiene más sapiencia, tiene más oficio. No es un Cruz Azul que tenga la claridad para atacar, pero es un Cruz Azul más compensado, ¿no? Acuérdense, el equipo de Anselmi perdía la pelota y padre nuestro, porque quedaban en mano a mano y espacio abierto Sí. los defensores. Hoy no, hoy el equipo vuelve a cerrar espacios, vuelve a juntar líneas a la hora de la pérdida de la pelota y se ve más tranquilo, se ve más seguro de sí mismo, ¿no? Menos nervio, más conciencia sobre dónde hay que estar parado y cómo el compañero te ayuda y tú tienes que ayudar al compañero, ¿no? Para mí Cruz Azul debe de tener el balón en la final, debe de ser el equipo que domine, el que mantenga la posesión, evitar las transiciones, que creo que Cruz Azul es un equipo ya muy acostumbrado a las transiciones y en ese sentido no lo veo sufriendo tanto. Hay que trabajar y para mí eso sí es algo fundamental de cara a Liguilla y para esta final, Tito, la táctica fija en contra, ¿no? Creo que se ha sufrido en las últimas semanas, ese es un punto que hay que trabajarlo. Ayer otra vez, si no fuera Pero por no el lo fuera van a del lugar, modificar, Adri, porque si no lo modificaron para el partido de vuelta, y yo entiendo que cada técnico muera pero con sí hay que su, corregir cosas, Tito. muera con su ideología, ¿eh? Yo eso lo respeto, ¿no? Como muchas veces te puede jugar en contra, pues también hay que decir que muchas veces el tirar la línea tan adelante te juega a favor, ¿no? Bueno, de hecho, lo puedes ver de dos maneras, o qué bien jugó la línea ayer Cruz Azul, ¿no? Digamos, no temporizó el meterse este ángulo al momento de rematar y cayó en fuera de juego, ¿no? Lo puedes ver así o lo puedes decir, estamos tomando riesgos. Yo sí lo veo como un riesgo, como fútbol, como exfutbolista te hablo, el tener que plantarme, porque ayer, por ejemplo, en estos tiros libres laterales estaban casi 1,5 metros, 2 metros afuera del área y tienes mucho espacio, hay mucho espacio entre la línea de futbolistas, ¿no? Que defienden la táctica fija y el arquero. Esa zona, con un tipo que lanza bien, en este caso, por ejemplo, Bruneta, si te Brunet. atacan bien el espacio, como lo hicieron en la ida, es muy difícil para el que defiende, porque vos tenés que ir hacia atrás para rechazar hacia adelante, ¿no? Y el portero tiene mucho espacio digamos, en el que tiene que jugar el área, como quien dice, ¿no? Y un tipo que te ejecuta preciso y te ejecuta fuerte, no le da chance de salir al arquero, no le da chance de retroceder a tiempo al que está defendiendo. Entonces se vuelve muy complicado defender así. De hecho, lo mencioné en la transmisión y veíamos cómo defendía Tigres, ¿no? Las laterales se metían a la altura de punto de penal y siempre, por lo general, te daba la posibilidad de agarrar a la pelota de frente. Que eso es lo que a lo mejor a mí más me gustaba como jugador. No quiero decir que así se debe defender. No, yo nada más doy mi punto de vista de cómo me parecía que era mejor defender la táctica fija ahí de costado, de costado. Entonces, digo, si él seguramente va a morir con la suya, Adri, estamos de acuerdo, porque si no modificó de la ida para la vuelta con el gol, ¿no? Que termina recibiendo, pues obviamente, pues y está en todo su derecho en decir, no, nosotros defendemos así y morimos con la nuestra, pase lo que pase. Pero voy más para Igual que atrás, también ataca muy bien, ¿no? Ataca muy bien digamos, la táctica fija. pero voy más para atrás en la reflexión con eso, Tito Adrián. ¿Por qué los volantes de Cruz Azul están concediendo tantas faltas ahí? Por dos razones. O son superados cuando digamos que le tira la pelota a la banda o lo recortan, o están cayendo en cierto desespero y en lugar de retardar un poco la jugada cometen la falta. Porque estoy de acuerdo en lo que dices, pero por qué se están provocando estas faltas por un lado y por el otro, ¿no? Y prácticamente es la misma zona, con los mismos metros en cada uno de los partidos, ¿no? Entonces creo que ahí
a lo mejor hay que esperar un poco más antes de acometer la pelota y muchas veces toman de espalda al receptor y ahí le hacen la falta en lugar de esperar un poco, ¿no? No llegar con tanta intensidad, sino si lo tienes de espalda, pues no golpearle el gemelo, no golpearle el talón cuando quieres ganar la pelota, ¿no? Porque se han concedido muchas faltas, Muchas. se conceden muchas faltas más o menos en esa misma zona de un lado y del otro. Bueno, Javi, Adrián ya no quiere ni que los jugadores hagan falta. El que ya quiere No, No, no. que las hagan estrictamente necesarias ya cuando alguien te va a patear a gol ahí fuera del área, pero si logramos eso, no, bueno, si Cruz está muy Azul, retirado, Tito. con ¿Estás de todas las acuerdo? notas que pasa, Javi, estamos en la final, No, es imagínate si que sacaríamos esas También el notas. árbitro ayer andaba muy quisquilloso, pero es No, que el árbitro, no, de Varias. tanto son canaliento. muchas faltas sobre el corredor del área o del pico del área para atrás. En los partidos son varias las que de pronto dices, ay, Dios mío, porque si dices, ahí viene la pelota. Y como Mier no es precisamente muy salidor, pero además no se la pone en una zona donde deba salir. O sea, justo ese es el engaño, ese es el veneno que traen esas pelotas, ¿no? Ponerla, como bien dicen, los defensores van para atrás y el arquero normalmente no va a salir, aunque por ahí de pronto si la pelota viene un poco más profunda, pues sí, también es justo que Mier calcule cuándo puede partir para llegar y de puños terminar ganando, ¿no? Lo hace muy bien en ese sentido Nahuel cuando le ponen a Tigres las pelotas más o menos de ese tipo, ¿no? Oigan, pues para terminar, si quieren, podemos platicar desde la perspectiva de cada uno de ustedes quién es, porque yo siempre creo que la gente que muere carnalmente sigue viviendo, ¿no? ¿Quién fue en este plano Paco Villa? Porque bueno, pues obviamente la gente conoció la parte del profesional, un gran narrador que no en poco tiempo, en mucho tiempo, porque fueron pasos muy cortos, se ganó un lugar entre, pues uno de los mejores, no sé, para no exagerar, pues yo creo que uno de los mejores 30 narradores en la historia de las telecomunicaciones, hablando de fútbol en México, ¿no? Pero empezó hace muchos años, más de 30, cuando Paco buscaba una oportunidad de narrar y iba con Raúl Orbañanos, que en ese momento manejaba la programación, o me preguntaba a mí, que yo ya narraba, y obviamente pues yo narré muchos años, pero para nada con la calidad y con la genialidad y con la originalidad de lo que alcanzó Paco Villa. Y al principio era él muy, digamos que muy ortodoxo, ¿no? Era una narración hasta cierto punto muy moderada, muy objetiva, muy plana, pero Paco fue encontrando con el paso del tiempo todos los elementos que tenía que agregar y entonces terminó haciendo una narración, creo yo, desde mi punto de vista, llena de pasión, pero llena también de buenos apuntes futbolísticos, ¿no? Y se convirtió en un narrador intenso que le cayó muy bien a la gente, a los americanistas, a los Era muy cruzados. crítico también, Javi. Muy crítico, era muy Era muy crítico. crítico también sus Y narraciones. como persona, pues imagínense la cantidad de años que trabajamos juntos. Cuando a mí me hacen director en Televisa Deportes, se abre la dirección de Internet y a mí me dicen, tú tienes que poner el responsable. Y yo digo, Paco Villa, no saben cómo me lamentó no le gustaba el puesto ejecutivo, no le gustaba, me dijo, le tuve casi que decir, mira, si me aceptas esto, te doy más partidos porque ahí ya dependía de mí la programación. Y me terminó diciendo, bueno, justo nada más por eso. Y efectivamente le dimos a Paco más espacios porque iba creciendo, pero también porque con Ricardo Prestoife, que era el vicepresidente, pues nos dio un montón de valor en las juntas. Pero a Paco le venía de verdad como una patada, ya saben dónde, ponerse la corbata, ir a una junta, interactuar un par de horas con los ejecutivos. Él era libre de campo y no era preso de escritorio, pero ayudó muchísimo en la estrategia de televisadeportes.com en aquel momento. Él era la cabeza, muy profesional, muy familiar de su esposa, toda la vida de su esposa, la veneraba, la adoraba, la cuidaba, de una familia de Colima, adoraba al padre también, la mamá se les fue muy pronto en la vida, súper apasionado Paco, por no decir que a veces súper, a ver cómo voy a usar la palabra, súper, bueno, súper intenso y súper necio y súper enojón. Era un cuate que me apretaba la quijada y cuando
peleaba algo que sentía que valía la pena, sí, sí, como que echaba mucho cortisol, o sea, era trabador mi Paco. Y cuando estaba en la Cuba y cuando estaba en la plática futbolera, una carcajada, ya saben, ustedes la conocieron, suelta, libre, o sea, muchas veces lo vi llorar de la risa. Eran de los cuates que cuando le hacía gracia algo, lloraba de la risa y era obviamente sarcástico, le gustaba el humor negro, muy curioso, muy culto, le gustaba aprender de todo, todo observaba, todo preguntaba, todo cotejaba, todo cuestionaba, en fin, un tipo encantador. Una relación conmigo, pues yo era su jefe, entonces pues a veces no había tanto el vínculo de confianza, pero sí lo había fuera, ¿no? Porque además éramos del mismo año. Bueno, Paco nació en el 69, no, en el 70. Yo nací en el 69, por meses la diferencia con Paco. Pero bueno, así detallitos nada más que les cuento de quién era Paco Villa, Cruz Azulino, pero a más no poder. Cuando fui al velorio hace un año, me dice uno de sus hermanos, ¿cuáles crees que fueron sus últimas palabras? Y yo, ¿cuáles, neta? Me dijo, ya no podía con su enfermedad y creo que Cruz Azul le había ganado a Toluca, algo así, y que le dijo a su hermano, le ganamos al Toluca, no sé qué, porque también todos los hermanos son apasionadísimos del Cruz Azul. Entonces, pues aquí un pequeño recuerdo y un abrazo eterno para el gran Paco Villa. Cuéntenos a ustedes ahora alguna anécdota o que consideran que tenía de virtudes Paco Villa. Bueno, me parece, Javi, que tú eres el que mejor lo conoce, más a detalle, pero yo coincido mucho en cómo lo describes, ¿no? Nosotros creo que igual le pasó a Adri, fuimos construyendo una relación con base en Cruz Azul, ¿no? Porque nos unía mucho Cruz Azul, las transmisiones, los fútbol central, los viajes. Para mí, Paco fue muy especial en particular como jugador, porque recuerdo una narración épica, ¿no? En aquel Chivas Cruz Azul, en el cual me consagro campeón de goleo y tuvo una narración épica. Ese día yo conocí a Paco Villa, yo realmente, obviamente cuando llegué a México, al único que conocía, digamos, más que nada Al perro. por la voz, ¿no? Era el perro, era el único que tenía, no lo conocía físicamente, solamente lo conocía por voz. Obviamente no estaba tan empapado del medio y demás, pero cuando me consagro campeón de goleo y escucho, ¿no? El partido, veo el partido y escucho la narración, obviamente pregunté, digo, ¿quién es? Y ahí me dijeron, es Paco Villa, narrador, así, así, así. Bueno, conforme el paso del tiempo, me invitan a trabajar a TUDN, TDN en aquel momento, y mi primera transmisión, el primer día que me ponen el traje y el micrófono, me toca con él un Querétaro Chivas. Fue muy particular, muy, digamos, muy lindo para mí, porque es una experiencia inolvidable. Y recuerdo perfectamente la tranquilidad que me dio. Me dice, tú tranquilo, disfruta, me dice platica lo que creas conveniente de cada jugada o si quieres sacar tus... O sea, me dio muchos consejos muy válidos para mí que venía llegando a este medio, a este ambiente, y no cualquiera te los da, ¿no? No cualquiera te los da. Caso particular también, narré mi primer partido en una Copa del Mundo con Paco, o sea, tuve muchas particularidades con él. Fue en Qatar, nos tocó un Corea-Uruguay, si no estoy mal, fue incluso un partido debut, me parece que fue en Corea, perdón, en Qatar, y también fue muy lindo y a la vez muy triste porque saliendo de ese partido, Javi, lo invito a comer a Paco y a Javi Sol, que fuimos los tres que estuvimos en la narración. Y me dice, Tito, te agradezco mucho. Dice, fíjate que hace un par de días que no me siento bien, me dice, y no sé, traigo como la boca del estómago cerrada, no tengo apetito. Y ese fue el inicio, me parece, de lo que vino posteriormente, porque Paco Villa esa misma noche fue al hospital porque no aguantaba del dolor. Es ahí donde le hacen estudios y le detectan que algo no estaba bien.
y él se regresó de manera inmediata, ya no supimos de él en el resto de la Copa del Mundo en cuanto al trabajo, sino que se regresó para hacerse estudios y bueno, ya sabemos lo que vino posteriormente. Pero me quedo mucho con cómo vivía el fútbol, ¿no? Porque en su don de gente, un tipazo, ¿no? Como dices, o sea, muy crítico, muy... Me quedo mucho con cómo sentía, con cómo vivía, con cómo le apasionaba el fútbol, por supuesto, con cómo lo transmitía, ¿no? Porque sus narraciones, bueno, por lo menos las que ya me tocó a mí compartir con él, tú me hablabas de sus inicios, Javi, a mí me tocó compartir esta parte de, pues era cómico y al rato era muy crítico y al rato, si tenía que tirarle a alguien a la yugular, le tiraba también, ¿no? Y al rato, este... Incluso decía, no, sí, sí la vi mal, sí me equivoqué, al rato tampoco tenía vergüenza en decir, me equivoqué y las cosas me parece que terminan siendo de otra manera. Y nada, se recuerda con mucho cariño, se lo extraña. Nos tocó vivir, por supuesto, bueno, a mí me tocó vivir de la mano de su narración también la novena. Estábamos en transmisión y me tocó vivir ese relato también épico que seguramente quedará para la historia de la novena de la máquina. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Tanto como futbolista como estando de este lado, bueno, yo en lo particular lo disfruté al máximo, le agradezco muchísimo y se lo dije antes de su partida. Aunado a eso, nada más para cerrar el comentario, hablaba de la persona. Mi papá hace pues ya algunos ayeres, par de años o año y fracción, también le detectan cáncer. Y yo me apoyé mucho en él, me daba muchos consejos, dile a tu papá esto, dile a tu papá lo otro, y quieras o no, fueron consejos muy importantes para mi jefe, al cual todavía tengo con vida y peleando esta condición, esta situación, pero se daba hasta el tiempo para escribirme, para preguntarme cómo sigue tu papá, estando él, obviamente, peleando por su vida, ¿no? Entonces esas cosas yo las valoro mucho, las agradezco mucho y nada, espero que esté en paz allá arriba y disfrutando el momento que vive la máquina. Además, ¿cómo peleó la enfermedad? ¿Cómo la peleó? Porque, ¿y tu papá también lo tiene en el páncreas y todo? Mi papá en la próstata, Javi. Ah, muy diferente, porque el de páncreas es violentísimo, el de la próstata, dependiendo de la etapa. Digo, no soy médico, pero sí, pues a esta edad tienes que hacerte tu check-up y estar preguntando, investigando. ¿Y Sí. cómo le peleó? Porque siendo el páncreas muy violento, me parece que sí, pues bueno, se le echó del 22 al 24, o sea, 2 años la quimio y luego hacía ejercicio, se veía bien, porque subes y bajas de peso cuando descansas de la quimio, pues obviamente ya saben que la quimio también pues, se lleva las células buenas porque está atacando las malas, en fin, nunca perdió la fe, siempre la peleó, sabiendo que los porcentajes pues eran bajos, ¿no? De probabilidad, pero bueno, él le tenía un amor a la vida, a su profesión, a su mujer, la peleó como los grandes, extendió lo más que se pudo la esperanza, ¿no? Así es que, buen jugador, por cierto, ¿eh? Cuando era joven y no traía la pancita ya de taco de tripa que al final se cargaba, buen jugador. Jugaba los domingos ahí en su condominio. Decían que tenían una canchita ahí que todos los fines de semana ahí estaba firme. Yo Era tengo rápido y tenía buena resistencia, Bueno, además, el Paco. lo de rápido ya no tanto, pero yo 15 tengo un años. primo, yo tengo un primo que se llama Mauricio de Champs, un primo hermano, Cruz Azulino también, y jugó con él, se conocían de chavitos, de la primera chamba de los dos, porque Paco Villa antes de ser comentarista, de querer ser comentarista, estaba metido en un tema de compra y venta de coches con este primo que bueno, compra y venta de coches y de otras cosas, o sea, era como un valuador y, en fin, y ahí jugaba con Mauricio y era técnico y era, ya sabes, de tres dedos y, o sea, era Paquito Villa, así, una especie como de, no sé, era cremoso, era técnico, era virtuoso. Después, cuando jugamos, ya corría 5 metros y es que, o sea, ustedes saben esto, tienes que, o sea, pues, tener
prepararte, tienes que hacer cosas en la semana para rendir el fin de semana como futbolista. Más o menos, pues tienes que estar todo el tiempo en puntas y a Paco ya no le daba el tiempo porque pues era una friega la oficina. Tú, Adrián, cuéntanos del gran Paco. No, a mí me tocó, además en muchas facetas. Yo cuando lo conozco, Paco empezaba a ser el director de TDN. ¿Se acuerdan que estuvo un rato como director editorial de TDN? Yo era redactor en esos momentos y a mí me tocó muy buenas experiencias porque antes había una cosa que se llamaba la famosa guardia del medio tiempo, que tú relatabas de cierta forma, no lo hacía el narrador, lo hacía el que hacía una guardia, hacíamos una mención de Vancomer y también el play-by-play del medio tiempo. Y me acuerdo estarlo haciendo, yo ya lo había hecho varias veces, y en eso escucho en el Chicharito, acabo, mando a pausa y escucho en el Chicharito la voz de Paco Villa diciendo, ¿quién es el que está hablando, eh? Con su tono muy peculiar de, ¿quién es el que está hablando, eh? Y ya escucho que le buena, dicen, buena imitación. y sí, 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 y dice, lo hizo muy bien, yo tenía como 19, 20, cuando preguntó que quién era, dije, ching, ya valí, y cuando escucho luego de, me gustó y todo, respiré y dije, qué bueno. Bueno, a los pocos días me entero que Paco dice, no, pues hay que darle más bola a este chavo, hay que darle más chances. Cuando se va de director editorial de TDN, se va para Miami, me dice mi entonces jefe también en esos momentos, Miguel Padilla, me dice, oye, Paco, antes de irse, dejó pues, estipulado que quería subirte el sueldo, ¿no? Se enteró que andabas muy bajo y pues, Paco pidió subirte el sueldo. Entonces, detalles muy padres con Paco. Me acuerdo él siendo también director editorial ahí en TDN, yo siendo redactor ya después de conocerlo. De repente Paco era muy, muy involucrado en sus programas, o sea, Paco iba en ese entonces a Fútbol en Serio y hoy en día tú ves a muchos que pues llegan y ya está el rundown hecho y listo, ¿no? Y Paco era una persona que se metía demasiado de, ok, vamos con este tema, pero entonces yo quiero un dato en específico. Y Paco de repente llegaba 2 de la tarde, o sea, llegaba 8 horas antes de su programa porque tenía más cosas como jefe editorial y se acercaba con nosotros los redactores y nos decía, oye Adrián, ¿me puedes conseguir porfa el dato de cuántos extranjeros han llegado en los últimos 20 años que han jugado menos de 500 minutos para hoy en la noche? Y tú, no manches, ¿cómo lo consigo? O sea, datos muy, muy profundos. Y en eso, faltando media hora para el programa, te metías allá a la oficina de Paco y, oye, Paco, mira, conseguimos esto. Y, no, no inventes. Y muy agradecido, ¿no? O sea, una persona que valoraba mucho tu trabajo, que agradecía mucho lo que hacías y además te daba crédito, ¿no? Con investigación especial ya en el programa. Entonces, todo eso como redactor, teniendo 20, 21 años, bueno, a uno le llenaba de orgullo, ¿no? Decir, Paco Villa, pues me está reconociendo además una persona que admiras. Ya después me tocó, ya él estando en Miami, yo ya como reportero, pues convivir mucho más, ¿no? Sobre todo, como lo decía Tito, con temas de Cruz Azul. O sea, recuerdo mucho, y la otra vez los revisaba los mensajes que tengo ahí con Paco de WhatsApp, de todo me preguntaba, oye Adrián, hoy me estaría preguntando qué pasó con el Toro. Oye Adrián, es cierto que va a llegar no sé quién. Y de repente comentarios de las últimas conversaciones que yo tengo con Paco, por ejemplo, en WhatsApp, es, Adrián, recomiéndale a la directiva que vayan por Pablo Barrera. Eso me lo dijo en primavera del año pasado, 3 meses antes de que falleciera, y me dice, Adrián, Cruz Azul tiene que ir por Pablo Barrera, no me importa la edad que tenga, ve la calidad que tiene, Cruz Azul lo tiene que ir a fichar. Cosas así, o sea, Paco de repente te escribía de la nada a las 11 de la noche algún comentario, algún pensamiento que él tenía. Entonces, la verdad me tocó muchas experiencias con él, tanto como amigo, como aficionado de Cruz Azul, como mi jefe, como una persona que yo creo muy importante, que me impulsó cuando las oportunidades son muy escasas, ¿no? Siendo practicante, siendo un redactor en Televisa. Entonces, a mí me tocaron esas experiencias siempre muy buenas, súper apasionado. Y el año pasado, ya para terminar, el año pasado me tocó ir a Miami por la Copa América, me tocó ir en 2 ocasiones a Miami. En una voy a la oficina de Univision, ahí en Doral, y cada talento pues, tiene su lugar, ¿no? Establecido, ¿no? Y estaba el de Luis Omar Tapia, el de Balado, el de Adriana Monsalve, el de Paco Villa, el de todos, ¿no? Y estaba ahí el de Paco justamente, todavía con su suéter colocado ahí, no se lo llevó y ahí lo dejaba siempre bien prevenido. Y la verdad es que me puse de chismoso, ¿no? Justamente a ver un bonche de hojas que tenía así y eran justamente sus apuntes previo a cada narración y la verdad es que sí me sorprendió porque no eran 4 o 5 datos por transmisión, eran
hojas completas de 4 o 5 hojas completas de datos de diferentes colores. Utilizaba la plumita roja, la azul, la verde, la amarilla. Probable 11, los últimos 3 11, qué modificaciones ha hecho, estadísticas, datos bastante elaborados que se metía para ahí sacar y todo perfectamente adornado, decorado con buena letra. Y dices, ¿cuántos años llevaba narrando Paco Villa? Y absolutamente todos los seguía dedicando igual, porque ahí vi un Cruz Azul Pumas, pero vi uno de Champions League, pero vi uno del Mundial Sub-20 que le tocó. O sea, todos los trabajaba y todos los preparaba con una pasión impresionante, y creo que te habla de la grandeza de Paco, ¿no? Que después de tantos años como profesional, después de tantos años estando en la élite, siempre se preparó y lo disfrutó por igual, ¿no? Bueno, Paco, pues ojalá que hayas escuchado esto. Te extrañamos en el podcast de La Máquina, siempre vamos a tenerte aquí presente, nos marcaste y sabemos que nosotros a ti también, porque pues todos tenemos el último mensaje de WhatsApp y en todos hay esa manifestación de agradecimiento de un lado y del otro, pues por haber cruzado caminos. Pues vámonos, Tito, Adrián, gracias a todos, Ian. Bueno, pues felicidades a todo lo que implica este pase, felicidades a todos los responsables, porque también en estas gestas de final, pues hay que ver la cocinera que le sirve y el que te riega el campo en la noria y el que te sella el cheque o te lo deposita, la parte administrativa, los cooperativistas, todos los que trabajan en las plantas, pues es una final y hay que disfrutar el momento y bueno, pues qué bien que Cruz Azul tiene. El lunes quiero que hablemos a detalle sobre la continuidad de Vicente Sánchez. Quiero toda la información, Adrián, ¿eh? Por favor. Bueno, yo me voy yendo, Tito. Abrazo. Que les vaya muy bien, gracias y buen fin de semana. Abrazo, Abrazo, abrazo para saludos. todos.